tiene que venir concentrado a lo que el Señor quiere hablarle. Por eso déjese sorprender por el Señor todos los días. Usted sabe lo feo que es estar acostumbrado a venir a la iglesia. Yo siempre he dicho, no se acostumbre a venir a la iglesia. Porque el que se acostumbra se para como un robot y viene a la iglesia sin ganas de ser sorprendido. Yo sé qué es lo que va a pasar. Va a pasar el equipo de alabanza, va a cantar y después viene la prédica, después van a empezar a pedir dinero y eso es lo único que va a pasar. Pero usted no va a salir con una palabra en su corazón que lo va a cambiar y lo va a mover a ser una nueva persona. Amén. Mire, ya entramos en este 2025, va volando. Ya entramos en el mes de febrero y va volando. ¿Cuántos han hecho algo en el mes de enero para cambiar su vida? ¿Qué han hecho? ¿Qué hiciste tú, César, que te escuché gritando? Comer. Usted quiere ver un cambio, comience de las pequeñas cosas que van a generar grandes cambios en su vida. Usted quiere que en este 2025 el Señor lo use, que usted sea una persona diferente, entonces comience a hacer cambios en su vida para que usted vea cómo el Señor va a decir: este tiene deseo, este tiene ganas y este es el que voy a usar. Amén. ¿Cuántos de los que están aquí han crecido en el Evangelio? Crecido, que fueron criados en el Evangelio. Levante la mano. ¿Y cuántos de los que están aquí cuando fueron jovencitos se descarriaron? Ahí vamos más con las manitos levantadas. ¿Cuántos de los que están aquí recibieron al Señor ya viejo? No que usted sea viejo, sino que usted ya había pasado la edad difícil, pues. La edad en que las hormonas estaban... ¿Cuántos? Levante la mano a ver. Los que crecieron en el Evangelio, que tuvieron ese privilegio, ¿verdad que llegó un momento de su vida que usted dijo: tengo ganas de mundo? ¿Sí o no? Todo el mundo calladito. ¿Verdad que llegó un momento que usted veía a sus amigos haciendo ciertas cosas y usted decía: uy, Dios, si no fuera evangélico, yo hiciera esto? ¿Qué dice Gilberto? ¿Sí o no? Y usted decía: ay, Dios mío, si yo no fuera evangélico hiciera tal y cual cosa. ¿Sabe por qué? Yo crecí en un hogar disfuncional porque mi mamá era cristiana de toda la vida, pero mi papá no era cristiano. Y mi papá era alcohólico, bebía todos los días del mundo. Allí donde usted lo ve, hoy no vino porque está haciendo la sopa. Tengo libertad de hablar de él. Mi papá era alcohólico. Mi papá era de los que bebía de lunes a lunes y de paso era drogadicto. Imagínense usted, mi mamá cristiana de toda la vida se descarrió, echó el pie para un lado para conquistar a mi papá. Y después que conquistó a mi papá, pues bueno, tuvo que regresar al Señor. Pero ¿cómo le salió caro ese desliz? Porque el hombre le salió borracho y alcohólico. Usted me pregunta a mí de mi niñez y yo lo que recuerdo es un padre alcohólico. Yo lo que recuerdo es que mi papá todos los fines de semana era la muerte. Era que mi papá bebía desde que salía el sol hasta que volvía a salir el siguiente día. Y eran unos shows. Yo recuerdo que habían días que me metía hasta debajo de la mesa de planchar porque mi papá se ponía agresivo, agarraba la mesa. Usted lo ve hoy en día. ¿Cuántos conocen a mi papá? Usted lo ve hoy en día y usted dice: qué amor es él, qué bello, porque Cristo lo transformó. Pero él agarraba la mesa y la rompía, y los televisores, todo, y después el lunes tenía que salir a comprar más. Venezuela era antes, en ese momento era otra, que usted podía ir a comprar. Bueno, resulta que él era de ese tipo de personas que bebía y bebía todo el tiempo, y eso era horrible. Mi mamá cristiana y todo el tiempo orando por él para que el Señor lo transformara, lo cambiara. Así fue mi niñez, toda mi niñez. Mi papá creyó en el Señor cuando tenía 15 años, cuando yo tenía 15 años.
y creyó en el Señor, borracho, pero borracho, caído. Era una célula que había en la casa. Él siempre celaba a mi mamá y no quería que los hermanos fueran a la casa. Resulta que mi mamá se puso fuerte y dijo: van a ir los hermanos a la casa. Y fueron algunos hermanos y ellos orando y orando y orando por mi papá, porque, oye, estaba fuerte la cosa. Resulta que mi papá, cuando los hermanos están ahí orando, él siempre iba, yo siempre recuerdo que él en la esquina vendían cerveza y él se iba con una olla y regresaba siempre con la olla llena. Cuando los hermanos están allí orando en esa cadena de oración, mi papá soltó la olla y cayó de rodillas. Y en ese momento él comenzó a llorar y a llorar y a llorar, pero nosotros incrédulos, porque todo el tiempo que él hacía algo malo, él se arrepentía. Cada vez se arrepentía y nosotros pensamos de que nada, no, esto es otro show más de mi papá. Eso fue lo que pensamos. Resulta que el hombre pasó toda la noche llorando y la rasca que tenía se le quitó así por así. Bueno, resulta que pasaban los días y el hombre no bebía. Y pasaban los días y el hombre no bebía. Ya mi hermano mayor tenía 16, yo tenía 15. Ya nosotros teníamos para ver pues la realidad. Bueno, él pasaban los días y nada. De repente comenzó a salirle unos rosetones en la piel, así como tumores, no sé. Va al médico y el médico le dice: señor, usted tiene cirrosis hepática. Usted tiene que comenzar a beber, porque si usted no bebe, se va a morir. Imagínense, empezamos con mi mamá orando al Señor. Y él dijo: yo no voy a beber, porque el Señor me libertó de esto. Resulta que Dios lo sanó de cirrosis hepática también. O sea, mi papá creyó en una célula en la casa. Tantos años orando mi mamá por él y él creyó en una célula en la casa. Resulta que bueno, yo fui creciendo, pero a veces el mundo me quería jalar. Usted sabe, como los amigos del liceo, esos amigos que me decían: ¿y tú por qué no bailas? ¿Sabe? Yo no bailo, yo tengo 2 pies izquierdos. Un día una amiga intentó enseñarme a bailar y yo empecé a pisarla. Nunca aprendí a bailar, por eso usted me ve aplaudiendo así nada más. Y yo crecí en esa situación, aunque el mundo me quería llamar, pero siempre recordaba a esa madre orando, esa madre que guerrió, esa madre que peleó, siempre la recordaba. Pero el mundo siempre quería como que jalarme allí hacia que volviera a buscar a los malos caminos. Pero sabe, yo me prometí a mí misma, porque yo crecí en un hogar de un borracho, y yo me prometí a mí misma que yo nunca iba a beber. Por eso cuando dan la Santa Cena yo me mareo, y es una copita así que dan. Y yo me prometí a mí misma que yo no iba a conseguir un hombre que bebiera, porque sé los efectos que trae el alcohol. Y hay un versículo que siempre dice mi esposo. ¿Cuál es? No mires el vino cuando enrojece ni cuando dé su calor, porque entra suavemente y al fin molerá como serpiente. ¿Qué significa? ¿Ah? Bueno, que no estés mirando el vino así cuando esté caloroso, así sudado, frito, bien sabroso, provocativo. Bueno, resulta, hermanos, que yo me prometí a mí misma que yo no iba a beber ni que iba a buscar un hombre así. Hoy me tocó el sol y de paso ando en chaqueta. Y yo dije más, no, nada. Y yo estoy en un ambiente donde la gente está bebiendo y para mí eso es como que me da, porque usted si quiere véalo de que estoy traumatizada por haber nacido en un hogar así. Y a veces nosotros no valoramos las cosas buenas que el Señor hace por nosotros. A veces nosotros tenemos la memoria corta. Gracias, mi hermano Luis. A veces nosotros sufrimos de memoria a corto plazo y olvidamos esas cosas tan bellas que Dios hizo por nosotros. Olvidamos el sacrificio, olvidamos de dónde nos sacó el Señor. ¿Cuántas veces nosotros, siendo chamos,
Cometemos tantos errores y tantas cosas, y hoy en día cuando vemos a nuestros chamos haciendo lo que hacemos nosotros, estamos con el látigo allí para darle durísimo porque tenemos memoria corta. A veces no nos acordamos de dónde nos sacó el Señor para ir y extenderle la mano al otro que está allí. Yo quiero hablarte hoy un poquito acerca de valorar. Di conmigo, valorar. Valorar. Pregúntele a alguien que está en el hospital cuánto valora estar en su casa. Vaya al hospital y vea a alguien que tiene meses en el hospital y pregúntele cuánto anhela estar en esa casa, en su casa. Cuánto anhela esa arepa fría. Cuánto anhela tener el calor de un hogar. Pregúnteselo. Antiel hablaba con mi pastora, ya ellos llevan más de un año metidos dentro del hospital. Usted sabe lo que está pasando Caris Campo. Y me decía, cuánto extraño mi cama. Cuánto extraño levantarme y estar allí en mi cama. ¿Sabe por qué? Porque el hospital, por muy bello que sea, es hospital. ¿Cuánto a veces no le damos valor a nuestra salud? A veces no le damos valor que estamos sanos. Y usted vive envenenándose con refresco. Diga, ay, ay, ay. Ayúdame, Señor. ¿Sabes cuántos vasos de agua tienes que tomarte después de tomarte un vaso de refresco? 7 vasos de agua después que te tomas un refresco. A veces no valoramos el milagro que el Señor hace todos los días, que nos despierta vivo. Tenemos que comenzar a darle valor a las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Hay un sacrificio grande que hizo Él en la cruz del Calvario. Grande. Dio su Hijo en rescate por ti y por mí. Ahora yo te pregunto, ¿cómo le estamos dando valor a ese sacrificio? ¿Cómo estamos valorando nosotros ese sacrificio maravilloso que hizo Él por nosotros? A veces tenemos esa memoria tan corta y se nos olvida qué hizo Dios por mí, qué hizo Dios por ti, de dónde te sacó. ¿Sabe? Yo valoro tanto el silencio de mi casa, el estar en mi casa. Yo soy extremadamente casera. Y yo valoro estar en mi casa y que mi casa esté reluciente y el piso limpiecito y todo, porque cuando crecí no era así. Bueno, yo siempre he limpiado. Siempre me ha gustado eso. Pero había desorden, había ruido, había pleito, había contienda. Y hoy en día siempre le doy gracias a Dios por mi casa, por la paz que se respira en mi casa. Yo nunca olvido de dónde el Señor me trajo. Nunca olvido el hogar disfuncional de donde el Señor me trajo. ¿Sabe? El Señor, dice la palabra que el Señor echa nuestros pecados ¿a dónde? Al profundo de la mar. No los recuerda, pero hoy yo te digo, recuérdalo tú para que le des valor de donde el Señor te sacó. Nunca olvides de donde Dios te sacó. Nunca olvides todo lo que hizo para que tú hoy estuvieras sentado aquí. Si usted comienza a darse cuenta, hay cosas que Dios ha hecho por ti para que tú hoy puedas estar sentado allí. Para que tú hoy levantes las manos con libertad, para que tú hoy adores al Señor. Siempre hay algo que Dios hizo para que nosotros podamos valorar ese sacrificio maravilloso que hizo Él. Hay que comenzar a enseñarle el valor a nuestros hijos de ser creyentes, de ser cristianos. Yo a mi hijo, yo soy el tipo de madre tiqui, 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 cantaletera. ¿Sabe? ¿Usted cuántas madres hay así? Entréguese, entréguese. De que usted tiqui, 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 todo el tiempo le dice lo mismo. Y cuando su mamá era así, ¿qué pasaba? ¿Qué hacía usted? Ay, qué vieja tan fastidiosa. Se le encendía la cabeza. Entréguese, me entrego. Yo soy de esas madres tiqui tiqui. Mi hijo siempre le ha costado comer. Y cuando estaba pequeño yo le sacaba fotos de los niños de África.
y decía, mira los niños de África cómo no tienen comida. Y ay, mamá, al principio le daba miedo, pero ya después se acostumbró. Ay, mamá, va a seguir con eso. Hay un hombre, un jugador de fútbol que es muy conocido. Y este jugador de fútbol tiene hoy muchísimo dinero y tiene hijos. Y hay uno de los hijos que le está enseñando el valor de las cosas. Estaba viendo un video donde este hombre, este niño le dice al papá, papá, quiero que me regales un Ferrari para dárselo a mi novia. Malo. Regálame un Ferrari para dárselo a mi novia. Y el papá, ¿qué hizo? Lo montó en su carro y le enseñó de dónde salió él. Lo llevó a una casa muy pobre y le enseñó, de ahí vengo yo. Y le dijo, papá, pero ¿de dónde sacaste tú todo lo que tienes? Y le dijo, todos los días yo trabajé por mi sueño. Todos los días trabajé por mi sueño. Por eso hoy tú tienes lo que tienes y tú ves lo que ves. Resulta que este hombre ahora mete a su hijo en unas dinámicas tremendas, que no lo deja comer comida chatarra, que lo mete en unas dinámicas que dice que le paga por entrenar, que entrena tantas horas al día para que él aprenda el valor de las cosas, de que lo que hoy tiene su papá no lo tiene porque se acostó a dormir, sino porque trabajó día a día por obtener lo que tiene allí. Entonces hoy en día este muchachito es un buen jugador y tiene un buen desempeño. ¿Por qué? Porque el papá le está enseñando el valor de ser un gran deportista. Hoy nosotros tenemos que enseñarle a nuestra generación el valor tan grande que es tener a Cristo. La Biblia dice, yo he venido a darte vida. Véale la cara al que tiene a su lado y dígale, vida en abundancia. Vamos, dígaselo como que si usted tiene una vida en abundancia. Dígale, vida en abundancia. O sea, que usted tiene una tremenda vida. Usted se da una buena vida, porque usted tiene vida en abundancia y no es cualquier vida. Hay una historia en la palabra del pueblo de Israel. ¿Cuántos conocen al pueblo de Israel? ¿Cómo se comportaba este pueblo? Este pueblo era como el hijo de Ronaldo. No iba a decir el nombre y lo dije. Este pueblo era como el hijo de Ronaldo. Quiero un Ferrari, quiero carne. Menos mal que no es nadie de aquí en la iglesia. Quiero carne. Señor, tengo calor. Señor, tengo frío. Así andaba ese pueblo. Ese pueblo se comportaba como un niño malcriado, que todo lo quería. Estando Moisés allí, el Señor les da las tablas de la ley, el Señor les da los mandamientos, pero hay algo que Dios le dice a Moisés, y es que haga un arca del pacto. ¿Cuántos saben qué es el arca del pacto? El arca del pacto. Usted no ha visto en unas imágenes una caja grande que tiene 2 querubines, que era de oro. ¿La han visto? Una caja, ¿verdad? Esta arca del pacto, el Señor le dice a Moisés, vas a hacer un arca donde vas a meter unos tesoros que eran las tablas que el Señor les había dado a Moisés, las tablas de la ley. También dice que tenía la vara de Aarón, esa vara que usted canta que dice que reverdecía, un poquito de maná. Eso estaba dentro del arca del pacto. El arca del pacto simbolizaba la presencia de Dios. ¿Qué simbolizaba? La presencia de Dios. Esta arca del pacto, Moisés, el Señor le da instrucciones específicas a Moisés para que Moisés realizara esta arca con todas las especificaciones, cómo debía de transportarla, cómo debían de cargarla, quiénes debían de cargarla, quiénes estaban autorizados para eso. Eso hizo el Señor, el arca del pacto.
Y dice que esto era un tesoro nacional del pueblo de Israel. Donde quiera que estaba el arca, la gente sabía que estaba la presencia de Dios en ese lugar. El Señor le dice en el desierto: vas a hacer un tabernáculo, y le explicó cómo lo iba a hacer, pero había un lugar específico para el arca del pacto. Y ¿cómo debían de hacerlo? Resulta que cada vez ellos estaban con su arca allí, donde quiera estaban. Estuvo el arca cuando le dieron las huertas a Jericó, el arca iba adelante. ¿Y qué pasó? Algo que se veía difícil lo pudieron hacer porque el arca iba allí delante de ellos. Cuando Josué iba a pasar el Jordán, también iba el arca. O sea que era como que yo me siento guapo y apoyado cuando tengo el arca del pacto en mi vida, porque sé que el Señor está conmigo. Pero resulta que hubo un tiempo donde iban a la guerra y estaban con los israelitas y estaban allí peleando. Pero en ese momento los israelitas se apoderaron del arca. Pero resulta que cuando ellos los agarran el arca, no, ellos pensaban que le iba a suceder lo mismo. O sea, nosotros agarramos el arca en la presencia del Señor y vamos a ganar. Pero resulta que no fue así. A ellos les salieron tumores, ellos se enfermaron, sus dioses cayeron, sus dioses se destruyeron. Y entonces estaban así como que, ¿qué hacemos con el arca? Vamos a llevarlo para allá, vamos a llevarlo para acá, porque querían devolver el arca, porque no sabían qué hacer. Entonces 40 años estaba el arca con el pueblo de Israel, pero después se la quitaron. Llega a un lugar llamado, toda la mañana lo dije, Beth-Semes. Se llevaron el arca. La gente de Beth-Semes pensaba de que es cualquier caja, y empezaron a abrirla y a verla, y hubo una gran mortandad en aquel lugar. Luego lo llevan a un lugar llamado Kiriat Jearim, a una casa en un monte alto de un hombre llamado Abinadab. ¿Cómo se llamaba? Un hombre llamado Abinadab. El arca del pacto allí duró 20 años. ¿Cuánto tiempo duró? La Biblia no registra qué fue lo que pasó en esos 20 años. 20 años estuvo el arca allí. Yo les dije que el arca simbolizaba ¿qué? La presencia de Dios. Estaba allí. Abinadab tenía 3 hijos, uno llamado Eleazar, otro llamado Usa y otro Ahío. Esos 3 hijos, me imagino yo, eran jóvenes. Ellos crecieron viendo el arca del pacto en su casa. Allí lo veían. Luego viene David y quiso transportar el arca hacia Jerusalén. En el momento de que él lleva el arca la lleva en un carro nuevo con unos animalitos allí. El arca llegó a un lugar, me imagino yo, que tenía tumultos, y cuando van en la carreta, el arca hace a caerse, y este muchacho llamado Usa metió la mano para sostener el arca. Resulta que murió. ¿Por qué murió? Si cuál debe ser, o sea, usted ve que se está cayendo allí la presencia del Señor, lo que el Señor está diciendo, y usted, su reacción primera, ¿cuál es? Agarrarla, sostenerla. Pero resulta que habían instrucciones específicas. El Señor le había dado instrucciones específicas en el libro de Éxodo. Le dijo cómo debían de llevar el arca, cómo debían de hacer. David cometió un error. David se fijó cómo los filisteos transportaban el arca, porque los filisteos lo llevaron en una carreta y con animales. Y la palabra de Dios dice que no era así que debías transportarla. El arca tenía 2 varas hacia los lados, que eran donde los levitas debían de transportar el arca en el hombro. Y no era como con las carretas. David cometió ese error. Y resulta que este muchacho de la casa de Abinadab murió por un mal procedimiento al llevar el arca. Luego, a través de ese acontecimiento, David como que se asustó y no la terminó de llevar allí a Jerusalén.
llega a una casa de un hombre llamado Obed-Edom. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba el primero? Abinadab era el primero, que duró ¿cuánto? El segundo se llamaba Obed-Edom. En la casa de Obed-Edom duró 3 meses. ¿Cuánto duró? 3 meses. ¿Cuánto duró en la casa de Abinadab? 20 años. Resulta que cuando llega el arca a la casa de este hombre llamado Obed-Edom, Obed-Edom no era un levita, como decía la palabra que había que estar con los levitas y todo. Obed-Edom era un hombre de la ciudad de Gat, que era un filisteo, era un extranjero. O sea, era alguien que a los ojos de cualquier persona no era el más correcto, el que podía portar la presencia del Señor. Este era un extranjero, era un hombre del vulgo, común y corriente. Diga conmigo, el Señor nos va a dar sorpresa. El Señor nos va a dar sorpresas. ¿Sabe? No era una persona digna. En 2 de Samuel dice, 2 de Samuel capítulo 6 versículo 11 y 12: y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses. Mire lo que pasó. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y toda su casa. Y fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David. ¿Qué pasó en la casa de Obed-Edom? Hubo bendición. La Biblia no registra que Abinadab, por 20 años que tuvo el arca del pacto, recibió bendición, pero sí registra que en la casa de cuando le dije Dios va a dar sorpresa, en la casa de Obed-Edom, alguien impuro, indigno, sí hubo bendición. Y después vamos a leer de que este hombre fue bendecido, no solamente él, sino que toda su casa. Toda su casa. Usted se acuerda que el domingo nosotros dijimos que vamos a orar para que usted reciba la bendición de Obed-Edom. Solo mi esposo se acuerda. ¿Sabe? Obed-Edom tuvo que haber pasado una transición tremenda, porque si era filisteo estaba acostumbrado a adorar a otros dioses. Estaba acostumbrado a tener dioses paganos. Fue criado de esa forma, teniendo dioses paganos en su vida, y él tuvo que haberlos quitado de su vida. Él tuvo que haberse despojado de todos esos dioses para que Dios pudiera verlo. Esta persona que ante los ojos de todos los demás era indigno, no era la persona más privilegiada. ¿Sabe? A veces nosotros pensamos que porque yo tengo 20 años en el evangelio, yo soy el privilegiado. Diga conmigo, Dios no va a dar sorpresa. Dios nos va a sorprender. Hay gente que Dios va a comenzar a levantar de aquella gente, de que el más pisado, el más pisoteado, el lo más vil, y Dios nos va a dar sorpresas. Porque Obed-Edom era un hombre que, por lo que vemos, supo atraer la bendición a su vida. A veces nosotros pensamos, yo soy creyente, yo soy de la familia tal, y por eso tengo derecho para recibir la bendición. Olvídate, porque las bendiciones de Dios vienen para quienes las buscan. ¿Sabe la diferencia? ¿Cuál fue la diferencia entre Obed-Edom y la diferencia de la casa de Abinadab? ¿Cuál fue la diferencia? Yo me atrevo a pensar en la familiaridad. Cuando usted crece viendo algo todos los días, usted se familiariza y no le da importancia. Cuando usted crece en un hogar cristiano, como lo dije al principio, usted, ay, qué fastidio, ya la iglesia. Ay, no, ahora a orar. Yo todos los días, hijo, orate, anda a orar, no salga sin orar. A veces el niño me dice, deja el fastidio, tranquilo.
Así me crió mi mamá, con ese fastidio. Y aquí estoy. Hay que ser padres así, fastidiosos. Que el día de mañana no diga nadie me dijo nada. La casa de Abinadab, el Señor describe en Deuteronomio: y estas palabras las repetirás a tus hijos al levantarse, al acostarse, lo pondrás en los postas. ¿Qué más dice? Las pondrás en su corazón. Vas a ser repetitivo con estas palabras. Yo me imagino que Abinadab descuidó un poquito esto. No les repitió cómo debía de tratar el arca del pacto. No les hizo saber cómo ellos iban a tratar el arca del pacto. Por eso que su primera reacción fue meterle la mano al arca para que no se cayera. Por eso comencé diciéndote: no te acostumbres a ser cristiano, no te acostumbres a venir a la iglesia todos los días como un zombie sin tener ese deseo de que Dios te hable, porque cuando tú vienes con deseo de que Dios te hable, se para un niño aquí y Dios te habla. Dios te dice algo, porque tienes un corazón necesitado de Él. Entonces el peligro de nosotros familiarizarnos es el que puede hacer de que perdamos de vista tantas cosas hermosas que el Señor nos ha dado, tantas cosas maravillosas. Y a través de una canción Dios te puede ministrar. A través de que los muchachos están allí adorando, Dios te puede ministrar, Dios te puede sanar, Dios te puede libertar. Dios puede quitarte las cargas, pero ¿sabe? Tienes que darle importancia. Yo creo que la diferencia estuvo en que Obed-Edom se sentía indigno, se sentía impuro, sentía que yo no soy el digno de recibirlo, y por eso era que anhelaba tanto que esa presencia estuviera en su casa. Yo creo que eso fue la diferencia. Yo creo que la diferencia la hizo de que Obed-Edom simplemente decía, escuchaba todo lo que pasaba con el arca del pacto, todo lo que pasaba, cuántas cosas Dios hizo a través del arca del pacto, y dijo: nada más y nada menos, eso va a estar en mi casa. Y yo hoy te traigo una noticia, iglesia, de que ayer era una caja de madera de acacia. Ayer era una caja llena de oro, envuelta de oro, que tenía las tablas de la ley. Pero hoy la noticia es que el velo se rasgó y tú tienes acceso directo a la presencia del Señor. La importancia que le dio Obed-Edom a mantenerse puro, porque allí estaba la presencia del Dios todopoderoso, del Dios vivo. Él se acercó con reverencia y obediencia, porque si Obed-Edom no perdió la vida fue porque no estaba husmeando allí dentro del arca del pacto. La historia de Obed-Edom es un testimonio vivo de lo que puede venir a través de la presencia de Dios. Y sabe, el Salmo 116, que a veces lo decimos de una manera tan ligera, dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia Salmos 16:11, me mostrarás la senda de la vida, y en tu presencia hay plenitud de gozo. Porque a veces nos sentimos plenos con otra cosa que no es su presencia, porque no la has palpado, porque no te has dado el gustazo de estar en su presencia. Yo creo que este versículo encierra todo de lo que tú puedes conseguir en la presencia del Señor. Dice plenitud. Aquí yo busqué la palabra plenitud, y es saciar, y es tener abundancia, es sentirse colmado y satisfecho. Y la palabra gozo es placer y es deleite. O sea, cuando la palabra dice que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, iglesia?
Donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ¿qué hay? La presencia del Señor. O sea que usted tiene que estar hoy gozoso, contento, feliz, lleno. Usted tiene que sentir hoy placer porque estamos en su presencia. Pero usted vamos a tener que buscarle un cohete para que usted explote de agradecimiento al Señor. A veces estamos buscando de que otras cosas nos llenen. A veces usted da tristeza verlo en la iglesia, y perdóneme que se lo diga, pero dormido en la iglesia. Dormido en la iglesia. ¿Cómo nos podemos dormir ante una presencia que me da plenitud? Que venimos aquí a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y usted tiene cara de regañado. Dice: me haces conocer el camino de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Me siento pleno. Me siento que nada me falta. La palabra dice que Él lo llena todo en todo. Hay vacíos en nuestras vidas que no va a llenar el alcohol. Hay vacíos en nuestras vidas que no lo va a llenar las mujeres ni los hombres. Hay vacíos en nuestras vidas que no lo va a llenar el trabajo o una posición económica. Solamente lo puede llenar el Señor. Solamente Él es el que lo puede llenar, iglesia. Saben, nosotros hoy, este 2025, estamos restiados con el Señor. 2 o 3, pero la Biblia dice si 2 o 3 se ponen de acuerdo. Pero estamos restiados con el Señor de ir a tumbarle el techo a las casas, como los amigos de este hombre que quería ver a Jesús. ¿No vas a la iglesia? Yo voy a tu casa. Yo voy a tu casa a llevarte al Señor. Pero si usted es de esos creyentes que da flojera, no salga. No salga de su casa. Quédense en su casa. Porque usted lo que va a ministrar es flojera. Pero si usted es de lo que tiene denuedo, pasión, si usted es lo que dice: Señor, aquí vengo yo, no sé hablar, Señor, no sé leer, no sé nada, pero tengo un corazón dispuesto, úsame. Dios nos va a dar sorpresas. Dios nos va a dar sorpresas, como lo hizo con Obed-Edom, un extranjero, un hombre que no estaba entre la lista de los más capacitados, un hombre como se levantó esa Raac la ramera, de que a lo mejor otros las veían: mira esta, ¿qué vas a hablar tú si te has acostado con tanta gente? Yo soy digna. ¿Qué vas a hablar tú? Dios nos va a dar sorpresas. Dios va a comenzar a levantar gente con ese gozo de sentir su presencia. ¿Sabe? Hoy en día nosotros tenemos un acceso al ilimitado. Diga conmigo: acceso ilimitado. Anteriormente tenían que entrar los levitas, el sacerdote, a la presencia. Dime qué viste allí. Dime cómo está todo. Diga hoy conmigo: tengo acceso ilimitado. Ahora tú puedes entrar. Entremos en sus atrios con acción de gracia. Hoy yo puedo entrar libremente ante su presencia. Hoy yo puedo en cualquier lado postrarme y tener acceso ilimitado a su presencia. Gloria a Dios. Alabe a Dios por eso, porque yo no le estoy diciendo cualquier cosa, le estoy dando una buena noticia. Esa presencia tan maravillosa es la que nosotros debemos de darle a entender a todos los demás. Dice, conforme Efesios 3, conforme al propósito eterno que hizo Cristo Jesús, nuestro Dios, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe. Santiago 4:5 dice, ¿o pensáis que las escrituras dicen vano? El Espíritu, el que ha hecho morar en vosotros, nos anhela celosamente.
nos anhela celosamente. ¿Sabe? ¿Cuántos de los que están aquí el Señor está ahí anhelándote? Anhelándote que pases un tiempo con Él. Trabajas mucho, qué bueno. Eso es bueno, trabajar. Estudias mucho, haces tantas cosas, pero Dios está anhelándote celosamente que pases un tiempo con Él, que lo busques. La Biblia dice en Hechos, en Hebreos capítulo 11, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hay que provocar, hay que provocar. Hay veces que queremos: Dios, muévete en la iglesia, yo quiero ir. ¿Sabes? Si aquí se nombra, aquí viene un hombre de esos que usted escucha en las redes sociales, que con soplarlo ya usted listo, recibió sanidad, recibió de todo. Si aquí llega una persona así, mire, esto no vamos a caber, esto va a estar a reventar. ¿Verdad que sí? Esto va a estar a reventar, porque a veces estamos siguiendo a hombres cuando tenemos un acceso directo a su presencia. Yo veo que este hombre, Obed-Edom, ¿qué fue lo que hizo? Él provocó, diga conmigo, provocó la bendición en su casa. Usted provoque la bendición en su casa también. Tiene que haber alguien que provoque al Señor, así como que, bueno, me provoca bendecirte, me provoca darte esto, porque tú eres una persona que estás todo el tiempo buscando y buscando. ¿Sabes? Deuteronomio capítulo 28, versículo 1. Deuteronomio 28, miren, las bendiciones de la obediencia. Dice: acontecerá que si oyeres, ¿cómo? Oyeres. Y yo le he dicho, la palabra oír es obedecer. Yo prediqué en estos días de eso. ¿Qué significa la palabra? Llama. Oír. Ay, Señor, me provoca lanzarle el micrófono. Usted no le quedó esa palabra. Oír inteligentemente. Que ese verbo allí significa llama, que significa oír inteligentemente. El que oye inteligentemente es aquel que oye para ponerlo en práctica. Y dice: acontecerá que si oyeres, diga conmigo, inteligentemente, atentamente la voz de Jehová, para guardarla y ponerla por obra, todos tus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre las naciones, y vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de tu Dios. ¿Qué va a pasar cuando oyes inteligentemente? ¿Qué va a pasar? Y la pones en práctica. Las bendiciones van a venir. Perdón. Y dice: bendito serás en tu ciudad, bendito en el campo, bendito el fruto de tu vientre, bendito el fruto de la tierra, el de tus bestias, las crías de tu vaca, los rebaños, las ovejas. Bendito será tu canasta y tu masa y tu alcenar de amasar. Bendito serás al entrar, bendito serás al salir. Y usted siga leyendo eso en su casa. Todas las bendiciones que van a venir sobre los que guarden los principios de Dios. Entonces aquí nosotros, de acuerdo a este versículo, nosotros podemos notar de que Obed-Edom provocó que la bendición de Dios viniera sobre él, sobre su casa y sobre su familia. ¿Cuántos quieren provocar eso? ¿Cuántos quieren provocar eso? ¿Sabe? Dios en estos días estaba conversando con mi esposo y le decía que tenía una palabra, la fe inquebrantable, una fe inquebrantable, que cuando tú tienes una fe, mira, Dios va a hacer lo que sea que tenga que hacer. Dios va a mover lo que tenga que mover, pero el que tiene fe, Dios lo respalda. Amén. Miren lo que dice Primera de Crónicas capítulo 26 versículo 4. Dice: los hijos de Obed-Edom, Semaías el primogénito, Josabac
el segundo, Joa, el tercero, el cuarto, Sacar, el quinto, Natanael, el sexto, Amiel, el séptimo, Isacar, el octavo, por ahí va, porque Dios había bendecido a Obed-Edom. En el 8 dice: todos estos de los hijos de Obed-Edom, en sus hijos, sus hermanos y los hombres robustos y fuertes para el servicio, 72. O sea, ¿cuántas generaciones bendijo el Señor a través de este hombre que provocó su presencia? Bendijo varias generaciones porque fueron 72 personas por él atreverse. A lo mejor Obed-Edom tuvo miedo porque acababa de venir el arca de matar a alguien, pero él pasó por encima de ese miedo que él tuvo y dijo: yo quiero el arca en mi casa, yo quiero que se quede en mi casa. Y fíjese, este hombre provocó que sus hijos y los hijos de sus hijos y sus hermanos fueran bendecidos por un acto de obediencia, por un acto de rendición ante la presencia del Señor. Yo no sé usted, pero yo le conté de dónde vengo yo. Yo le conté la triste historia de que yo fui criada en un hogar con un borracho. Pero a mí no me da pena eso, porque yo hoy puedo ver lo grande y lo maravilloso que es Dios cuando veo a mi papá, cuando los veo sirviendo al Señor. ¿Sabe? Yo hoy, cuando oro, le digo al Señor: si mis papás no me van a dejar real, que no me dejen herencia tampoco. Herencia de que aquel fue bebedor, que aquel fue el otro, que aquel el otro. Y yo me paro firme y le digo: Señor, de mi generación en adelante se levantan hombres y mujeres de Dios. Hombres y mujeres que te amen, que te adoren, que te sirvan, Señor. Y sabe, yo oro por mis nietos. Yo le dije: ¿cómo se va a llamar mi nieto? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo, hermano? Gedi Díaz. Mi hijo no le gusta, pero yo oro por él. Gedi Díaz, sí, sabe, el nombre Gedi Díaz era el nombre real de Salomón y significa amado por Dios. Y yo oro, Señor, yo oro por mis nietos, Señor. Yo oro, Señor, para que ellos crezcan bajo el principio de tu palabra, que te amen, Señor, Padre, que te adoren. ¿Sabe? Muchas veces hay personas que crecen en hogares donde las familias son brujos, son santeros, ¿verdad que sí? Y a veces hacen como pactos para pactar a los nietos, a sus hijos y todo. Pero ya los míos están pactados con el Señor. Ya están ahí con el Señor. Así que la que le esté echando el ojo a mi hijo, sepa que va a tener hombres y mujeres llenos de Dios en su casa y que van a ser hijos de bendición. Gloria a Dios por eso. Mi hijo se pone rojito. Me dice: mamá, tú no puedes predicar otra cosa si no me nombras. Sabes, es una de las desventajas de los hijos de los pastores. Siempre ponen de ejemplo. Si no, pregúntele a Miguel cuando Lucio predica. Lo desnuda. ¿Sabe? El ejemplo de Obed-Edom a mí me hace querer meter el arca en mi casa. El ejemplo de Obed-Edom me hace entregarle mi casa y mi familia al Señor. El ejemplo de Obed-Edom me hace acercarme más al Señor. Me hace decir: Señor, entra en mi casa. Me hace pensar: Señor, si te tengo a ti, lo tengo todo. Y no simplemente porque sea una canción, sino porque es algo que es una necesidad. Es porque yo ya no quiero ver borrachos en mi familia. Es porque ya yo no quiero ver alcohólicos en mi familia. Es porque ya yo no quiero ver ese tipo de escenas los fines de semana en mi casa, en mi familia. Yo hoy en día alabo al Señor por lo que Dios hizo en la vida de mi papá. Y porque es un hombre que ama al Señor con todo su corazón y que todos los días él envía mensajes por el grupo de la familia cantando. Y sabe, él tiene un tema que todos los días dice: pa'lante con Cristo, hijo. Y todos los días ora por nosotros. Y yo alabo a Dios por eso, iglesia. No quería llorar.
Porque anteriormente cuando yo lo veía borracho deseaba que se muriera. Era tan triste. Yo estudiaba porque ¿sabe lo que hace el alcohol? El alcohol te roba toda la plata. Y yo estudiaba porque mis amigas me prestaban los cuadernos, las cosas. Cuando yo me crié, la muñeca más esperada era la Barbie. Y todas mis amigas tenían Barbie. No es que usted va a salir a regalarme Barbie. Todas mis amigas tenían una Barbie. ¿Y sabe quién no tenía? Yo. Pero cuando mi papá creyó en el Señor, me regaló muchas Barbies. Porque eso es lo que hace el Señor cuando entra. Yo hoy en día pienso que no se vaya mi viejo. Hace como 2 años le dio un tumbo en el corazón. Y el médico me dijo, fui con Sara a llevarlo. El médico hace así. Y cuando hace así dice, yo empecé a llorar y me dijo, anda sola. Me dijo, llama a tu familia, porque el corazón de tu papá ya no da para más. Llamé a mi familia, a mis hermanos, y dijo, tu papá hay que ponerle un marcapaso o un desfibrilador. Yo veía la maquinita y los latidos del corazón de mi papá estaban en 33. Llegaron mis hermanos de Valencia. El doctor le hizo todo el chequeo y me dijo que no, que ya el corazón de mi papá no daba para más. Eso fue un día jueves. El viernes nos reunimos todos, mis hermanos se quedaron con mi papá. Y nosotros nos fuimos a la casa, Sara, Rebeca, su esposo, mi mamá. Mi esposo estaba en Colombia. Ese día en mi cuarto comenzamos a orar y a orar al Señor. Señor, ahí está mi papá, recordándole tantas cosas. El Salmo 41 dice, el que piensa en el pobre en el día malo lo librará Jehová y le regresará la sanidad cuando estuviera enfermo. Y yo le citaba ese versículo al Señor porque mi papá es de los que a veces quiere dar lo que no tiene. Estamos orando y cuando estamos orando, mi hermano mayor iban sacando a mi papá a hacerle un ecocardiograma, un eco, sí. Dice, ahorita lo están sacando, empezamos a orar y orar. Cuando el médico comienza a hacerle el estudio, mi hermano nos llama y lo pone en voz alta. Y el médico dijo, ¿quién le dijo a este señor que necesitaba un marcapaso? ¿Quién le dijo a este señor que necesitaba un desfibrilador? Este señor tiene un corazón nuevo. Este señor tiene un corazón nuevo. ¿Sabe? Y mi papá el día sábado lo dieron de alta. Y yo llamo al doctor y le digo, doctor, están dando de alta a mi papá. Doctor, y me dice, enséñame los exámenes. Sí, es verdad. No, pero, ¿saben? Ese día nosotros tuvimos el congreso de mujeres en La Faraona. Y nosotros nos fuimos al congreso y el doctor todavía no creía. Y luego él manda a llamar a un médico de Caracas, una amiga de ella, para hacerle otra vez el procedimiento en el corazón. Mi hermana Rebeca, que se quedó con él, nos manda el audio y en el audio ella le decía,
Joaquín, pero ¿quién te dijo a ti que este señor necesitaba un corazón si él tiene un corazón de un chamo? Imagínese usted todo lo que el Señor hace cuando usted mete el arca en la casa. Todo lo que el Señor hace cuando usted se decide a servirle a Él. Cosas imposibles, cosas maravillosas Él hace. Cuando usted se decide a seguirle y a servirle a Él. Ahora pregúnteme, Heidi, ¿cuándo tú dejarías al Señor? Nunca, nunca. Y así como ese testimonio tengo muchos. Mi mamá siempre dice, hoy ustedes tienen padre porque me salió de las rodillas. Porque lo regresó de los vicios, lo regresó de la muerte por la oración. Así que yo te estoy hablando de algo que yo conozco de primera mano, que a mí nadie me contó, de que yo sé lo maravilloso que es servirle al Señor. Cuando tú te decides, meto el arca del pacto en mi casa y nada ni nadie la va a sacar. Y así como Obed-Edom llamó las bendiciones, yo hoy te pido que tú llames las bendiciones también a tu casa, porque Dios va a hacer cosas maravillosas. Cuando sientas que todo está perdido, no todo está perdido. Es cuando la vida realmente va a comenzar. Nosotros hoy estamos buscando casas, estamos buscando gente dispuesta, Oscar. Estamos buscando gente dispuestas, estamos buscando gente disponible, de que sean como Obed-Edom y digan, tráiganme aquí la bendición a mi casa. Tráigame la bendición a mi casa. Mire, nosotros estamos hoy pidiéndole al Señor las casas para que iglesia en casa funcione en la suya. ¿Y sabe qué va a pasar? Cuando usted valore eso, porque su casa se va a convertir en una puerta de salvación. Su casa se va a convertir en una puerta que entren las vidas para recibir al Señor. Y la bendición de Obed-Edom va a caer sobre ti, iglesia. Va a caer sobre ti, pero tiene que haber alguien que la provoque. Alguien que la provoque y que diga, Señor, yo quiero, así como Obed-Edom, yo también quiero traerte a mi casa. Yo también quiero traerte a mi familia, Señor. ¿Sabes? Este es el momento donde nosotros tenemos que decidirnos a qué Dios vamos a servir. ¿A qué Dios vas a servir? ¿Al Dios de la flojera? ¿Al desánimo? ¿Aquel que no te deja orar? No, no, no. Párate firme y di, Señor, yo quiero que entres a mi casa. Amén. Ponte en pie, iglesia.